Bien, pues vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos a este espacio en el que podemos charlar, en el que podemos intercambiar nuestras experiencias docentes. Ulises me hizo favor de invitarles a través de una problemática que yo había seleccionado hace un tiempo, cuando participé en un segundo momento con el seminario, pero hoy le vamos a dar un nuevo enfoque. Si me permites con la siguiente. Bueno, pues históricamente lo que nosotros hemos identificado y seguimos identificando es que en la educación formal siempre se ha observado una obsesión por formar en los estudiantes ciertas habilidades, que ellos adquieran ciertos conocimientos y valoran este tipo de análisis y razonamientos críticos principalmente a partir de la palabra, a partir del orden expresado en las ideas, pero también a partir de la formalización de los procesos en la matemática, en la física. La siguiente, por favor. Inclusive, el día de hoy nosotros podemos identificar que hay una jerarquía en las asignaturas. Los mismos jóvenes, cuando uno les pregunta cuáles son las materias o las asignaturas que más se les dificultan, pues desde luego va a ser las matemáticas, pregúntenos a nosotros en el IEMS, y el área de ciencias, aunque desde luego puede haber otras áreas que a alguno de ellos se les dificulte, pero básicamente es el área de ciencias la que para ellos muestra un grado de dificultad mayor. Pero fíjense que en las humanidades, en la jerarquía, mostrando este orden de ideas, seguidas de las ciencias se encuentran las humanidades, pero dentro de las humanidades, pues también hay un orden. Primero encontramos a las artes, la música, las artes visuales, y fíjense que poco se habla del teatro, poco se habla de la danza en los procesos de educación formal. Inclusive no se incorpora esas áreas del desarrollo de las personas. Generalmente se trabaja como actividades optativas, pero nunca como algo fundamental para el desarrollo de los jóvenes. Entonces, esta educación que aún hoy impera, producto de este desarrollo histórico-social que hemos heredado desde la modernidad hasta nuestros días, puede marginar a las personas que no están preparadas para poder aprender en este tipo de orden. Habrá personas que les encante moverse, tener un ritmo, y cuando se incorporan a diferentes áreas, a veces no pueden tener ellos la posibilidad de desarrollarse. La siguiente, por favor. Vivimos hoy en un tiempo complejo, compañeros. Ya lo había dicho Alvin Toffler, que estos tiempos son harto complejos, porque nos enfrentamos cada día a cambios y a una cantidad de desafíos que implican un trabajo, mayormente un trabajo en equipo, más que enfrentar las cosas de manera individual. ¿Pero por qué razón? Pues porque hay un grado de dificultad. La velocidad en la que se suceden estos cambios es rapidísima, pero además hay una complejidad global. Y cuando apenas estamos como hallándole un sentido a las cosas, ya hay un cambio, ya tenemos que ponernos a trabajar en otra línea y pareciera ser que nuestra idea inicial quedara rezagada. Pero en este seminario nosotros compartimos el sentido de compromiso con los chavos, con los estudiantes y con su proceso educativo. Me gusta mucho, me ha gustado mucho trabajar con ustedes. Tenemos puntos de encuentro, oportunidades que nos dan el chance de explorar entre los diferentes campos del saber,
desde luego heredados nuevamente, como lo comentaba, históricamente, ¿no? Porque hemos sido formados todos nosotros en esa idea de la separación, de la fragmentación del conocimiento, como nos lo explicaba la doctora Amelia. La siguiente, por favor. Pensando en esto, bueno, pues para el objetivo, planteé como objetivo de esta sesión presentar algunas secuencias didácticas. Elegí una y las otras nada más les platicaría cuál será el orden, para abordar los niveles de organización de la materia en los seres vivos en la asignatura de Biología 1. Pero, ¿cuál es la finalidad? Yo aquí les propongo analizar la importancia de integrar la integración sensorial en los sujetos, no solo de los estudiantes, también del docente, para propiciar el aprendizaje. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de una secuencia didáctica que elaboré para el objetivo 3 de Biología 1, a través de la cual se propone, está el objetivo 3 que nos dice que el estudiante identificará los niveles de organización de la materia, ubicando a la célula como el primer nivel de organización biológica, la teoría celular y los modelos de células procariotas y eucariotas. El tema general que nosotros abordamos son los niveles de organización de la materia. Los contenidos se enfocan hacia los niveles de organización, desde el nivel atómico, molecular, celular, de tejidos, de órganos, de sistemas de órganos, de organismo pluricelular, de población, comunidad, ecosistema, la biosfera y el planeta Tierra. Nada fácil, ¿verdad? Nada fácil, es algo sumamente complejo. Para esta temática se proponen 3 sesiones en el aula y 2 prácticas de laboratorio. Y entonces el propósito planteado es que el estudiante identifique el alto grado de organización y complejidad de los seres vivos en niveles jerárquicos en los que cada uno se basa en el nivel previo y constituye el fundamento para el siguiente nivel de organización. Evaluamos con la integración para esta secuencia de las evidencias de los estudiantes, los reportes de las prácticas del laboratorio. La siguiente, por favor. Yo parto del supuesto de que todas las personas poseen habilidades intelectuales, inteligencia y creatividad, y que podemos comparar intuitivamente algunas dimensiones, pero después podemos medir y podemos comparar a partir de estas mediciones en un primer acercamiento a estos niveles de organización. Partimos de preguntas como ¿de qué está formado un ser vivo? ¿Y cómo dimensionar los niveles de organización que forman a ese ser vivo? La siguiente, por favor. Entonces nos vamos a la teoría, tenemos un primer acercamiento con los jóvenes, vamos trabajando en el aula, un primer abordaje de cuáles son estos niveles de organización, pero la idea es de que tengamos un punto de referencia. Y entonces, pues midamos, hacemos un acercamiento intuitivo, ya les dije, partimos de la pregunta de qué está formada un ser vivo, cualquiera, que yo lleve al aula, una planta, ellos mismos, y después que podamos nosotros tener esta posibilidad de dimensionar y poder tener también ese acercamiento al pensamiento científico más formal de las referencias de cada uno de estos sistemas. Pero desde luego que nosotros no podemos en este nivel, en el bachillerato, no podemos en un primer momento reconocer junto con los estudiantes los niveles intrínsecos a cada uno de estos niveles de organización de la materia, dado que, insisto, pues es nuestro primer acercamiento. Entonces, hacemos preguntas como llegando al laboratorio, no tenemos un formato, un protocolo de práctica, simplemente es nuestro primer acercamiento. ¿Cuánto mide la mesa del laboratorio? ¿Y con qué instrumento lo puedo medir?
cuánto miden la estatura de mis compañeros, cómo lo puedo medir, cuánto mide un piercing, un frijol, ahí tenemos materiales. Y entonces le pedimos a los compañeros de apoyo laboratorio, pues pedimos 1 metro de madera, un flexómetro, un vernier, un tornillo micrométrico, y pues nos dimos a la tarea de empezar a decir, pues esto mide como más o menos esta cantidad, y empezamos a darnos cuenta que no andábamos tan equivocados. La siguiente, por favor. Bueno, en la parte del lado izquierdo, ahí están las notas de los estudiantes, y entonces en el aula, en la parte del trabajo de la teoría, pues ya habíamos hablado del sistema métrico decimal, ya habíamos platicado de las unidades, y básicamente porque teníamos que ir a las unidades de longitud. Y empezamos a hacer preguntas antes de llegar al laboratorio. ¿Cuánto mide una molécula de cloruro de sodio, de agua? ¿Cuánto mide el ADN? ¿Cuánto miden las células del carrillo? El carrillo es la parte interior de nuestra mejilla. ¿Cuánto miden esas células? Ahí tienen hasta el dibujito. Ellos investigaron esto y van haciendo las proporciones con notación científica. Ya en el laboratorio, más adelante, lo que nosotros observamos es que ellos pudieron medir con el flexómetro, pudieron medir con 1 metro de madera que no tiene, que tiene dimensiones, la unidad más pequeña es hasta centímetros, y más adelante utilizamos un vernier y más adelante utilizamos un tornillo micrométrico, y los estudiantes empezaron a sorprenderse. ¿Por qué razón? Pues porque nunca habían utilizado, ya habían utilizado algunos de estos instrumentos, pero no todos. Para ellos fue sorprendente. La siguiente, por favor. Entonces, ahí está la tarea, ¿verdad? Que habíamos dejado de la clase, y los jóvenes lo ponen en las conclusiones de su práctica, y de las células, de la molécula de agua, la molécula de ADN. Y aquí, esto es, nada más le tomé la foto al cuaderno de una estudiante, y dice, aprendimos a utilizar diversos instrumentos de medición, los cuales no son muy comunes en nuestra vida cotidiana. Y también descubrí que depende del instrumento el valor de sus medidas. Ah, caray. La siguiente, por favor. Cuando nosotros vamos a buscar en el internet imágenes que nos muestren los diferentes niveles de organización, encontramos dibujos de ese tipo, fotografías o imágenes integrados, y esto es lo que nos aporta. Lo que aquí nos está dando la idea es que siempre vamos a un nivel como que pensaría que solamente puede ser a una dimensión mayor, pero no nos habla de un principio de complejidad o de propiedades diferentes dentro de cada uno de los propios niveles. La siguiente, por favor. Entonces, en otro momento, en el aula, empezamos a platicar del nivel atómico. Y para esto, pues todos los jóvenes deben tener pegado en su cuaderno la tabla periódica. Utilizamos esta notación, esta representación, y trabajamos representaciones de diferentes átomos desde la familia 1 hasta la familia 4. ¿Por qué razón tomamos ejemplos? Porque es muy importante que retomen estos conocimientos de la asignatura de química para que podamos llegar al nivel molecular y puedan integrar ellos algunas propuestas para la comprensión de cómo están formadas las moléculas, pero sobre todo las moléculas que integran a los seres vivos. Entonces, como pueden ustedes ahí observar en estas dos páginas de los cuadernos de los jóvenes, van poniendo la familia 1, familia 2, familia 3, en una notación muy simple, lo recordarán ustedes,
con miras también a identificar las propiedades del átomo de carbono, que nos va a ayudar muchísimo para poder explicar justamente la integración molecular de los seres vivos, unido a las moléculas inorgánicas que nos forman. La siguiente, por favor. En una siguiente práctica, que ya no estaría en esta secuencia didáctica, pero yo lo agregué para que ustedes pudieran observar cómo nosotros pasamos ya de este nivel atómico, ahora lo que vamos a hacer es la representación de moléculas. Y hacemos uso de los modelos, de los kits de química que tenemos en el laboratorio, y básicamente que son utilizados para la química orgánica, y ustedes observarán que los jóvenes van armando estas moléculas. Tengo ahí el gas metano, y vamos armando otras moléculas, los alcanos, alquenos, alquinos, aquí está, ¿verdad?, el eteno, y después vamos armando moléculas a las cuales les vamos integrando grupos funcionales, como los carboxilos, como los hidroxilos, los grupos amino, y entonces de esta manera el joven ya no solo observa en el papel la representación de la estructura molecular, sino que ahora se va al modelo. De esta manera él percibe que el arreglo molecular no se observa en plano, tiene un arreglo tridimensional, y que cada uno de estas moléculas que se van integrando a la molécula base le van dando propiedades diferentes, las cuales van a ser por nosotros estudiadas para poder identificar qué compuestos van a formar los seres vivos, compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos. Habrá otras prácticas donde trabajamos particularmente el agua y sus propiedades, dado que los seres vivos tenemos un alto porcentaje de agua en nuestra constitución molecular. Pues ahí observan ustedes que tenemos elementos que van a formar compuestos inorgánicos, pero también los compuestos orgánicos. La siguiente, por favor. Pero no solamente hacemos este trabajo. Yo les había dicho que tenemos en estas secuencias didácticas hacer acopio de el despertar o el manejo, la integración de diferentes canales sensoriales. Aquí con los jóvenes estamos haciendo un trabajo de gimnasia cerebral que también se aplica mucho en la neurolingüística, en la que se asocia el movimiento de las manos y los pies. Este tipo de ejercicios podemos llevarlo a cabo a la mitad de la sesión, puede ser en el aula, puede ser antes de salir del laboratorio. Podemos también hacer ejercicios de movimientos con las manos, con los dedos, para hacer un ajuste en nuestros cerebros y poder entrar a algunas temáticas más complicadas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces terminamos esta secuencia didáctica. Otro de los canales sensoriales que nosotros vamos a incorporar en esta explicación es, pues necesariamente los chavos no se pueden quedar en el aula, no se pueden quedar en el laboratorio, porque ahora viene un punto muy importante. ¿Cómo poder explicar estas relaciones entre estos niveles de organización? Que va mucho más allá de solamente mirar una dimensión, y que debo yo comprender cómo se establecen estas relaciones, qué tipo de organismos son, cuánto tiempo tiene la Tierra en años, en millones de años. Entonces vamos a una visita al Museo de Geología de la UNAM. Aquí les agregué, solo recorté unas conclusiones de una de las jóvenes que me mandó su trabajo. Era la primera vez que iba al museo. Algunos otros ya lo conocían, pero invitaron a sus papás para que también lo conocieran. Canales sensoriales trabajados en este tipo de actividades, todos los canales sensoriales.
porque vamos al museo, vamos a actividades interactivas, tenemos que subirnos al transporte, tenemos que tener un pensamiento ordenado para poder saber qué transporte me va a llevar al museo, cómo regresar a mi casa. Y nos dice esta estudiante, esta fue mi primera visita al Museo de Geología y me gustó mucho poder pasar a ver cada una de las salas. Conocer más de aquello que estuvo hace miles y millones de años en la Tierra. Todos los seres y especies que en ella habitaron, su aparición, evolución y extinción, también el cómo se dio la aparición de este y otros universos, la formación de la Tierra y cada una de sus partes, los desastres que sufrió y todos los cambios por los que tuvo que pasar para que surgiera la vida. Todos estos procesos que no fueron de la noche a la mañana. Qué importante es revisar las conclusiones que los jóvenes nos dan de estas salidas, la percepción que ellos tienen, tanto en el trayecto, la visita de cada una de las salas, pero algo muy importante, el cambio de marco referencial. Y ya no me quedo en el aula con solamente hablar de una relación de dimensiones. Ahora voy a conocer no solo eso, sino propuestas de cómo me dicen los científicos que fue formada la Tierra, cuáles son las teorías, qué es un fósil, qué es un meteorito, cuáles son las sales minerales que hay en nuestro planeta. La siguiente, por favor. Y para cerrar la integración de estos canales sensoriales, esta es otra secuencia didáctica, no les puse toda la secuencia, si no nos llevamos más tiempo. Solo quería comentarles qué canales sensoriales estamos nosotros integrando para poder hacer este cierre del objetivo número 2, el objetivo 1, 2, hacia el objetivo 4 y hacia procesos biológicos como el metabolismo de los seres vivos. Bueno, pues primero lo que tienen que hacer los chavos en el aula es conocer sus necesidades de alimento para poder mantener el orden de los niveles de organización. Y entonces ya no nos quedamos solamente en mirar que hay un orden, sino que ahora hay que mantener ese orden. Y que ese orden se va a nutrir con la incorporación de nuevos materiales que a su vez se van a romper, el cuerpo, las células los van a procesar, metabolizar y nos van a proporcionar otros materiales, así como la recarga energética en moléculas muy peculiares que revisaremos en otros objetivos como el ATP. Entonces los chavos hacen el cálculo del consumo calórico personalizado de acuerdo a su peso corporal en una metodología muy cercana al Harris-Benedict. Luego, lo que ellos hacen es distribuir la cantidad de calorías para 24 horas para su mantenimiento corporal básico, el metabolismo basal, y después ellos diseñan menúes que contienen los alimentos que requieren, personalizados, y además el número de kilocalorías que van a tener estos alimentos. Después, para el laboratorio, los cerramos, elaboran en un platillo, ponen ahí sus mantelitos, ya vieron, tienen sus alimentos, y ellos tienen sus tarjetitas y nos van indicando cuántas kilocalorías aporta una porción de aquel alimento que ellos prepararon. Al final, pues limpiamos bien las mesas, compartimos los alimentos y habrá necesariamente quien vaya a picar a todos los equipos, los alimentos que llevaron y quien se quede sentado en su lugar o quien se quede solamente con los equipos de trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, pues ¿quiénes son nuestros referentes en el proceso de aprendizaje? Históricamente vamos a identificar los investigadores que nos soportan, pues el conductismo, el proceso evolutivo del desarrollo y la incorporación de la visión social, la mediación social que nos aporta Vygotsky. No lo leeré, no lo ahondaré porque cada uno de nosotros lo conoce. Esta es nuestra base psicológica que nos lleva a hacer una
un análisis epistemológico de cómo aprendemos, de cómo llevamos ese conocimiento al otro desde nosotros y cómo nos transformamos nosotros y se transforman también aquellos que comparten con nosotros estos procesos educativos. La siguiente, por favor. Con la neurociencia, pareciera ser que ahora todo es neurodidáctica, todo lo centramos en las capacidades humanas, que desde luego, si no tuviéramos un cerebro, pues no pudiéramos integrarlas, pero olvidamos algunas cosas. Bueno, en este cerebro, ¿no? Que todos conocen de los libros de anatomía, de psicología, en donde nos muestran las diferentes áreas, las diferentes capacidades desarrolladas en áreas particulares de nuestro cerebro. Por decir solamente un ejemplo, en el lóbulo temporal, hacia los oídos, tenemos el área de Broca. El área de Broca del lado derecho, el área de Broca del lado izquierdo, pero el área de Wernicke, que está alrededor de esta área de Broca, nos va a proporcionar la posibilidad de poder dar una interpretación a ese lenguaje, a esas palabras que estamos incorporando cada día. Pero el significado no lo damos solamente con el área de Wernicke, los significados los damos con toda la información que hemos recibido por todos los canales sensoriales, no solamente por el área auditiva. Sin embargo, es importante señalar que el lenguaje o los lenguajes a través de los cuales nosotros nos comunicamos son fundamentales, pero aquel con el cual estamos compartiendo estos conocimientos también deben dominar estos lenguajes. La siguiente, por favor. Laura Frade nos dice que, entonces, pues, ¿qué es el aprendizaje? Si el aprendizaje involucra muchas capacidades, sensaciones, percepciones, la memoria, el lenguaje, entonces cada una de las áreas del cerebro aprenderá por su lado, pues pudiéramos pensar si lo atomizamos, que sí, pero también nuestras manos, nuestras extremidades, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato. Y la integración de todo esto se logra en la acción del sujeto en el contexto en el cual él también se está desarrollando. Y el aprendizaje, en conclusión, va a ser un cambio en su desempeño. Allí es donde nosotros vamos a poder evaluar si el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo. Hay un cambio en su desempeño. Hay un cambio en el lenguaje en el que llega y nos dice, ya lo comprendí, ya sé de qué se trata este asunto, me cayó el 20, me entrega la tarea, le pone colorcitos, le pone dibujitos, lo comenta con sus compañeros e involucra el dominio del conocimiento, pero no se reduce al conocimiento, porque el cerebro, nuestro cerebro, se desarrolla en una cultura, en un espacio particular, en una delegación de la Ciudad de México, en una familia también específica. La siguiente, por favor. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, si este aprendizaje es un proceso tan complejo y está articulado no solo con una base biológica, neurológica, anatómica, también tenemos que pensar en los aspectos sociales, antropológicos, psicológicos, sociales, culturales, y que nosotros además nos desarrollamos en un momento de la historia de este planeta, pero también de la historia de nuestra sociedad. Por eso es tan importante, desde este análisis que yo hago en esta presentación que les muestro, la necesidad de que nosotros estemos incorporando actividades en nuestras secuencias didácticas que no son estrategias sacadas de la manga solamente, sino que nos hablan de cómo el docente está concibiendo ese proceso cognitivo y cómo llevarlo al otro,
cómo hacerse de esta posibilidad de diálogo y a través del lenguaje hablado y escrito, identificar que el otro ha sido transformado, pero también comprender que nosotros estamos siendo también transformados como docentes. Es una retroalimentación permanente. Cada vez que uno entra a un aula, nosotros miramos, pero también somos mirados. Y en ese proceso, todos nosotros somos transformados. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí es una invitación para seguir trabajando en la comunidad docente para educarnos. Yo no sé si decir reeducarnos. Yo la propuesta más bien sería de educación en este tiempo de las complejidades. Muchísimas gracias. Dejo un espacio, nos quedan algunos minutos para la reflexión. Bienvenidas sus propuestas, bienvenidos sus comentarios. Gracias, María del Carmen. A ver, déjame ver cómo dejo de compartir. No, por aquí, ¿verdad? Bueno, gracias, María del Carmen. Sí, gracias, María del Carmen. Muy interesante. Qué bueno que ya nos pudiste aclarar el contenido de la charla. Sí, en otro momento les puedo platicar de, sí, de sí, la pero fíjate que me surgen sí, varias cosas en las que estaba pensando antes de tu charla que incluso se refuerzan, pero me gustaría darle la palabra a las compañeras y compañeros si quieren comentar algo o hacerle una pregunta a María del Carmen. ¿Alguien quiere participar? Bueno, Carlos Flores te felicita por la presentación de la secuencia didáctica. ¿Alguien más, compañeros? Adelante, Tahir. Gracias, Zuli. Muchas felicidades y muchas gracias, Mari Carmen. Mi pregunta es, mi pregunta. Me parece que es, primero, súper grande tu trabajo porque son varias secuencias didácticas como tú misma lo estás mencionando. También creo que, o sea, es la verdad un trabajo muy importante, pero además nos estás hablando de varios objetivos que son alcanzados con estas secuencias. Uno que me interesa mucho es con el que inicias, que es justamente los instrumentos de medición, que creo que eso es a lo que, teniendo esta oportunidad de tener laboratorios, si bien no actualizados, ¿no?, etcétera, sí tenemos laboratorios con instrumentación y sobre todo de medición, y que los estudiantes a lo largo de su bachillerato puedan estar alcanzados por esto, ¿no? Y que no se quede todo en que es chiquito o que es grande. Exacto. Sino darle ya nombres. Yo quisiera saber, por ejemplo, rápidamente lo que tú te acuerdes que estás tocando en tu curso de biología, ¿qué propiedades físicas son las que tú estás? Porque nos hablas de la longitud, pero digo, no sé, como para que nos sirva a nosotros también en primer ciclo de referencia, sobre qué pueden ver después en biología, porque me imagino que esto es parte de sus objetivos, ¿no? En biología, ¿qué otras propiedades físicas haces referencia en tus clases? Me encanta esta pregunta, porque como pueden ustedes ver ahí en estas secuencias, echamos mano de las áreas de ciencias, y bien los chicos cuando llegan nos comentan, ahora sabemos por qué debíamos haber llevado química, por qué debíamos haber llevado física. Particularmente, Tahir, yo observo que algunos de los profesores abordan esta parte de la estructura de la materia desde la física. Para nosotros es muy importante. De tal manera que los jóvenes lleguen al quinto semestre identificando primero pues que hay átomos, que hay electrones, que hay protones, que tienen ciertas propiedades cada uno de estos niveles de organización, pero que también requerimos analizar que hay propiedades que se van a manifestar en el nivel molecular. No solamente es dar ese salto, y entonces empezamos a revisar los juegos de cómo se forman las moléculas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los niveles energéticos, ustedes lo trabajan mucho en
las optativas, en la física moderna, creo, en la otra se me fue física, se me fue el otro nombre. Fenómenos ondulatorios. Fenómenos ondulatorios. Y es bien bonito, ¿no? Varios profesores como Marco, como Graciela, trabajan y abordan esto que nos puede ayudar mucho en la asignatura de biología. Requerimos manejar volúmenes y requerimos conocer las unidades de volumen, requerimos conocer las unidades de fuerza, las unidades de energía y algo muy importante, cuando hablamos de dimensiones mayores más allá de la Tierra, no solo vamos a unidades pequeñas, ¿no? Sino cuando nos vamos a unidades astronómicas o años luz, los jóvenes siempre nos dicen, ¿no? Estas son unidades de medición de tiempo. Y bueno, aclarar todo eso para ellos es algo maravilloso. Creo que por ahí podríamos empezar, Tahir. Muchas gracias, Mari Carmen. Mari Carmen, bueno, te leo unos comentarios. Miguel Ángel escribe súper interesante y motiva a pensar acerca de cómo adaptar nuestros contenidos de la asignatura al tema de la proporcionalidad. Y Miguel Yáñez me pregunta, bueno, sí, una solicitud. A mí me gustaría revisar la bibliografía que presentó, si pudiera ponerla. Sí, de hecho quiero compartirles, bueno, no solo la bibliografía, les voy a compartir, son 3 libros, pero quisiera que leyeran uno que se llama La creatividad, ese es de Ken Robinson. Es muy interesante y ese lo trabaja con otros investigadores europeos, hacia justamente, ¿verdad?, cómo es este asunto de la... que dice que cómo la escuela va matando la creatividad. Cuando yo lo leí, verdaderamente nos sorprendemos, cómo los niños desde que son muy pequeños no tienen temor a expresar lo que piensan, no tienen temor a brincar, a saltar, a moverse, a llevar ritmos con sus pies, con las manos, pero a veces cuando llegan al aula, quiero comentarles que cuando empezamos a hacer estos ejercicios de gimnasia cerebral, les da pena, o de plano dicen, eso es para niños. Hacemos unos ejercicios donde hacemos una coordinación entre los dedos, y los vamos moviendo de esta manera a la altura de los ojos, con todos nuestros dedos, y ellos se dan cuenta que tiene un cierto grado de dificultad esta coordinación, y no nos percatamos que esas sensibilidades nos van a ayudar al desarrollo de las habilidades de los jóvenes, de los niños, de los jóvenes en cualquier nivel educativo. Claro que sí, les comparto la bibliografía con todo gusto. Gracias, María del Carmen. Bueno, yo quiero comentar algo, aprovechar, pero si alguien más levanta la mano, adelante. Pues esto que les decía al principio, o que yo medio así motivé e invité a la charla, de cómo alguna secuencia didáctica, alguna estrategia que se diseña para una asignatura o para un área muy específica, de pronto parece aplicable a otras, ¿no? Y no solo me refiero a ciencias, pero en este caso particular sí, de cómo tu secuencia se puede implementar con ciertos objetivos específicos, por ejemplo, a la asignatura de física. Yo quiero destacar la importancia de las mediciones, un poco para que los estudiantes tengan conciencia de los tamaños y las magnitudes de las cosas, ¿no? Las escalas. Ahora que estoy dando física moderna, pues hablamos mucho de conceptos de partículas subatómicas, etcétera, pero me di cuenta que de pronto escribo cantidades con notación científica, así, y para mí es muy claro el sentido de 10 a la menos 8, 10 a la menos 10, 10 a la menos 14 metros, pero haciéndole algunos cuestionamientos, los estudiantes me di cuenta que no, para ellos es irrelevante eso, 10 a la... Así es. Tan pequeño es eso. Entonces tuve que hacer una estrategia justamente para que
se dieran cuenta qué tan pequeñas son esas magnitudes, ¿no? Desde, por ejemplo, rápido, el orificio de un alfiler, cuántos cabellos caben ahí, cuántos polen caben ahí, cuántas bacterias y así, ¿no? Vas dimensionando poco a poco. Entonces, es súper importante eso, y esto estoy hablando, pues, estudiantes de quinto y sexto semestre, ¿no? Así es, así es. Esto debe hacerse también desde primer semestre en física, en química seguramente también debe hacerse, porque es algo que tiene que estarse desarrollando, la conciencia de qué tamaño son las cosas, ¿no? Porque soltamos así números, soltamos frases y quizás los estudiantes no alcanzan la dimensión de esas cantidades. Ese es como mi comentario. Así No es. sé, Mari, Cuando hacemos ese, Ulises, ese primer acercamiento en la práctica 1 de medición intuitiva y ya después vamos a medir, lanzo una pregunta al aire: ¿cuántas células caben en tu estatura de manera lineal en metros? ¿No? No estamos hablando de volúmenes, no estamos hablando de superficies. Generalmente nos dicen 3, 4, 10. Imaginen ustedes cuando ya estamos en quinto semestre. Entonces, no nos debe sorprender, porque realmente esto no es fundamental o no es trascendente para muchas asignaturas, y cuando estamos en la ciencia, para nosotros sí es trascendente, porque al final de cuentas nuestro conocimiento va a llevar va a llevarlos a estructurar un pensamiento, pero no solamente la ciencia lleva a la consolidación del pensamiento crítico, ¿no? Analítico, pero mucho ayuda que podamos nosotros proporcionarles a los jóvenes estas herramientas. Así es, Carlos, tienes toda la razón. No sé si quieras comentarnos algo. Bueno, primero leo lo que escribió Carlos, y sí, si quieren comentar algo. La coordinación motriz es sumamente importante en los aprendizajes. No solo se aprende con el cerebro, se aprende con cada parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, medir implica instrumentos, conceptos, escala, exactitud, precisión, etcétera, habilidades motrices, colimación con la vista, calibración, etcétera. No sé si Carlos quieres abundar más, o María del Carmen, o compañeras y compañeros también comentar. Fíjense que justamente ese comentario que yo hago al inicio de la presentación va en este sentido, que en esa herencia histórica de la clasificación de las ciencias, dando una mayor importancia a las áreas de ciencias, las ciencias duras, a las que nosotros llamamos, con la matemática, la física, la química, la biología, a veces olvidamos esta parte de las artes plásticas, la literatura, la danza, y pensamos que solamente, como dice Carlos, ¿no? A lo mejor solamente al llegar al aula pensar solamente se aprende con el cerebro, y no. Nuestro cuerpo y todas las partes de nuestro cuerpo tienen esta posibilidad de recibir información, y nuestro cerebro lo coordina para poder darle una respuesta a una nueva situación a la que el cuerpo, el ser humano se enfrente. No sé si quieran comentar algo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo me acordé, perdón, ahorita de qué forma se puede o debería o tiene implementarse estas actividades acerca de las magnitudes o de las escalas en otras asignaturas. Por ejemplo, ¿por qué es importante identificar qué tan pequeño es una bacteria, un virus? Pues ahora que fue la epidemia, hubo muchas discusiones acerca de la importancia o no de los cubrebocas, ¿no? Eso, pues, desde alguna área específica, filosofía, historia, etcétera, también puede retomarse eso, y es un conocimiento importante, ¿no? Para la argumentación, para el pensamiento crítico que esperamos desarrollar en los estudiantes. También, por ejemplo,
Hace poco le ayudé a mi mamá a hacer un dibujo, así, porque ella está armando algunas figuras, y tuve que dibujar a escala algo que estaba muy pequeño y hacerlo muy grande, ¿no? Entonces yo quiero pensar que incluso en artes plásticas, a la hora de proponer una escultura, un dibujo, una representación, pues cuidas las escalas, ¿no? Cuidas justamente y debes tener esa conciencia de cómo cambia una magnitud y, por ejemplo, cambia una longitud, pero no significa que otras magnitudes cambien igual, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, sí, exacto, lo pongo como nada más comentario. Sí, los cambios no solo son cuantitativos, ¿no? También son cualitativos. A veces nosotros vamos comprendiendo, no tenemos todas las respuestas como docentes, y yo creo que eso es lo más importante, es lo más interesante, que siempre tengamos la humildad de reconocer que tenemos que seguir aprendiendo, pero también moviéndonos, haciendo ejercicios de coordinación junto con los jóvenes en estos procesos de aprendizaje. Quiero comentar algo que Ulises está, con esto yo cerraría, no sé si tuvieran algún otro comentario, pero bueno, se desarrollaron varios problemas ejes en torno a la pandemia. Resulta ser que en el desarrollo de estos trabajos, efectivamente los jóvenes en un principio no dimensionaban lo que era un virus. Imaginen ustedes si nosotros estamos en una educación formal, estamos dando esta formación a los jóvenes, igual nosotros nos vamos también formando, y vamos formando este pensamiento crítico, analítico. Pero ha sido algo sumamente interesante identificar cómo va vinculado incluso con estos pensamientos mágicos acerca de nuestras costumbres para poder atender las enfermedades. Y entonces no dimensionamos, justo como lo mencionas, Ulises, bueno, me voy a tomar un tecito, me voy a tomar un suero, voy a tomar este medicamento, sí, pero ¿en qué nivel va a actuar? Yo nada más sé que el médico lo mandó, pero a veces olvidamos que somos toda un organismo. Y es muy interesante cuando los chicos concluyen estos problemas ejes, cómo dan un salto verdaderamente impresionante en la comprensión de estas temáticas. Bueno, quiero comentarles que algunos de nuestros jóvenes perdieron a sus familiares, ancianos, jóvenes, no tan grandes, y nos decían que ellos en esta concepción, pensamos, ¿no? Hasta como de la Edad Media, cerraron las puertas, las casas, y todo el mundo se salió de ahí, porque habían tenido pues estas situaciones, estas tragedias familiares. Cuando platicamos, y bueno, ellos ya dicen, ay, ahora ya entendemos que lo que había que hacer era limpiar, ventilar, y ahora damos otras explicaciones a estos procesos de enfermedad. Antes de cerrar, quisiera mostrarles unos modelos que los jóvenes hacen de la célula. Olvidaba comentarles, esta es una célula, un modelo de célula eucariota, y que tengo acá es un modelo de una célula procariota. Los jóvenes lanzan sus diferentes propuestas y al final analizamos de dónde ellos toman el conocimiento, cómo lo procesan, cómo nombran a cada una de las partes, que a veces no es tan trascendente, pero sí es importante cuando vamos a abordar otros procesos del metabolismo. Algo muy importante para mí particularmente es que ellos conozcan cómo está estructurada la membrana celular. Y entonces ellos hacen estos modelos, ahí están. Padrísimos. Ajá, es un modelo de donde están las proteínas, donde se ven, ahorita se las pongo, ahí están las proteínas que permiten el intercambio de iones,
y que están involucradas en muchos procesos importantes para la conservación de nuestra salud. Pues de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, María del Carmen. Estado en Sí, adelante, Miguel. Miguel nos pide que va a hacer un comercial. Adelante. Creo que sé de qué se trata. Te oímos, Miguel Ángel. Bueno, no te oigo, la verdad es que, solo pusiste la imagen. Ok. Sí, Miguel Ángel está organizando una semana de ciencia y tecnología, un proyecto de divulgación de la ciencia, en el cual ahora estamos participando varios planteles del IEM, sobre todo de la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? Entonces son varias actividades que se están realizando en diferentes planteles, cada día le toca un plantel y pues está muy padre porque es una forma de unificarnos, de generar cierta identidad y de acercarnos entre profesores y estudiantes de todos de los diferentes planteles del IEMS, ¿no? Bueno, si quieren después les comparto. Ok, sí. El jueves y viernes las sesiones son en línea, pero lunes, martes y miércoles son sesiones presenciales. Lunes en Iztapalapa 4, martes en Iztapalapa 5 y miércoles 16 en Iztapalapa 2. Y pues, se espera que estudiantes se trasladen a diferentes planteles y puedan interactuar entre ellos. Sí, les enviamos el programa, yo se los envío o Miguel se los envía. Bueno, pues muchas gracias, María del Carmen, súper interesante como siempre. Qué bueno que contamos contigo en este seminario, en el grupo de trabajo.